Europa de la Restauración. Desde el punto de vista cronológico, la Europa de la Restauración abarca un período corto, desde la caída de Napoleón en 1814 hasta las revoluciones europeas de 1830. Durante estos 16 años se intentó, por parte de muchos gobiernos europeos, reaccionar frente a los logros de la Revolución Francesa y volver a los presupuestos del antiguo régimen. De ahí, deriva la denominación restauración, es decir, borrar las transformaciones de las monarquías y estados del ex-virrey, así como los cambios revolucionarios que había expandido Napoleón por Europa. Se trata de una época compleja. Gran parte de esta complejidad se explica por la heterogeneidad de las fuerzas que vencieron a Napoleón. Unos luchaban contra el intento imperial de romper el equilibrio de Occidente. Otros, los nacionalistas, se levantaron contra el proyecto unitario que suponía. Por último, estaban los que se oponían al ideal girondino napoleónico de extender los principios revolucionarios por toda Europa. Estas fuerzas eran contradictorias entre sí, pero la política del equilibrio europeo consistirá en no permitir la formación de una gran potencia territorial europea. La Restauración interpretó que la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico habían roto ese equilibrio y era necesario volverlo a construir. Las potencias debían ayudarse para mantener a sus gobernantes legítimos y abortar cualquier conato de revolución. El nombre de restauración, entre 1814 y 1830, tan solo es aplicable a un espacio geográfico muy concreto, la Europa continental. En el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda, el Imperio Otomano, los continentes americano y asiático, no se restaura nada. Principios sobre los que se asienta la restauración. La política internacional europea de la época queda configurada por los principios de legitimidad, equilibrio e intervención. En virtud del principio de legitimidad se restaurarán las dinastías del antiguo régimen, recuperando los territorios que antes le pertenecían. Sin embargo, el nuevo mapa político no se configuró exactamente como antes de la Revolución Francesa. Los espacios alemán e italiano fueron discutidos y repartidos buscando compensaciones. Rusia se fortaleció por el este y Prusia por el oeste. También se crearon estados tapón. Se entendía que la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico habían roto el equilibrio europeo y había que reconstruirlo. Así entraba en juego el segundo principio, el del equilibrio. La clave de la política europea acabó siendo la aplicación del principio de intervención. Consistía en el compromiso entre las potencias de intervenir en cualquier país donde surgiera un estallido revolucionario. Rasgos del sistema político de la Restauración. La aplicación de los tres principios citados, da origen a los dos rasgos que caracterizaron el sistema político de la Restauración. El primero consiste en la fórmula de directorio. Se trata de la dirección mancomunada de la política europea por parte de las grandes potencias. Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria-Hungría, que en un primer momento constituyeron la cuádruple alianza. Poco después la conveniencia política incluiría a Francia en la alianza, formándose así una pentarquía. En Europa se imponía la supremacía de las grandes potencias. Congreso de Viena. El Congreso de Viena fue una conferencia entre los embajadores de las principales potencias europeas que tuvo lugar en la capital austríaca, entre el 02 de mayo de 1814 y el 09 de junio de 1815. El objetivo del Congreso de Viena fue rediseñar el mapa político del continente europeo después de la derrota del Imperio Napoleónico, en la primavera anterior, restaurar los respectivos tronos a las familias reales derrotadas por las tropas de Napoleón Bonaparte, como la restauración de los Borbón en Francia y firmar una alianza entre los monarcas. Los términos de la paz se establecieron con la firma de Tratado de París 30 de mayo de 1814, donde se establecieron las indemnización a pagar por Francia a los países vencedores. Incluso antes del regreso del emperador Napoleón I del exilio. Imperio de los 100 días. El acta final del Congreso de Viena se firmó 9 días antes de la derrota final de Napoleón en la batalla de Waterloo, el 18 de junio del año 1815. Los participantes del Congreso de Viena. El Congreso de Viena fue presidido por el canciller austríaco Clemens Wenzel von Metternich. El Reino de Prusia estuvo representada por el príncipe Karl August von Hardenberg, y su canciller, el diplomático y erudito Wilhelm von Humboldt. El Reino Unido fue representado inicialmente por su secretario de Relaciones Exteriores, vizconde de Castlereagh, pero a partir de febrero de 1815 por Arthur Wellesley, duque de Wellington, que en las últimas semanas iría a luchar contra Napoleón, quien dejaría su puesto al conde de Clancarty. Rusia fue representada por el emperador Alejandro I, zar de Rusia, aunque nominalmente fue representado por su ministro de Relaciones Exteriores.
Francia estuvo representada por su ministro de Relaciones Exteriores Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Austria estuvo representada por su general en jefe, Metternich, quien también presidía el Congreso de Viena inicialmente. Los representantes de las cuatro potencias vencedoras esperaban excluir a los franceses de participar en las negociaciones más serias, pero el ministro Talleyrand logró incluir desde las primeras semanas de negociaciones sus consejos. Objetivos del Congreso de Viena. El objetivo de la conferencia fue buscar y afirmar un equilibrio entre las naciones de Europa que habían perdido sus territorios a manos de Francia durante la época napoleónica. Después de la época napoleónica, que dio como resultado cambios económicos y políticos en toda Europa, los países ganadores Austria, Rusia, Prusia y Reino Unido sintieron la necesidad de sellar un tratado de restablecer la paz y la estabilidad política en Europa, ya que se experimentaron tiempos de inestabilidad. El Congreso de Viena fue una conferencia entre las potencias vencedoras contra el imperio de Napoleón Bonaparte. Los objetivos de estos países era redibujar el mapa político de Europa, para restablecer el orden en Francia y equilibrar sus fuerzas, con el fin de garantizar la paz en Europa. Medidas tomadas por el Congreso de Viena fueron adoptadas políticas e instrumentos de acción. Políticas, restauraciones legítimas y compensaciones territoriales. Instrumento de acción: la Santa Alianza, alianza política militar donde se reunía ejércitos monárquicos dispuestos a intervenir en cualquier situación que amenaza a los monarcas absolutistas, incluyeron la posibilidad de intervenir en la independencia de América. Contra esto fue creada la doctrina Monroe América para los americanos. Principios básicos orientaron las discusiones del Congreso de Viena. 1. El principio de legitimidad, defendido sobre todo por Talleyrand, a partir del cual se consideraban legítimo a los gobernantes y a las fronteras que existían antes de la Revolución Francesa. Atendía a los intereses de los estados vencedores en la guerra contra Napoleón Bonaparte, pero al mismo tiempo, buscaba salvaguardar las pérdidas territoriales de Francia, así como las intervenciones extranjeras. Los representantes de los gobiernos más reaccionarios creían que así se podría restablecer el antiguo régimen y bloquear el avance liberal. Sin embargo, el acuerdo no se respetó, ya que los cuatro potencias del Congreso de Viena trataron de obtener algunas ventajas a la hora de diseñar la nueva organización geopolítica de Europa. 2. El principio de restauración, que era una grande preocupación por parte de las monarquías absolutistas, puesto que esto colocaría a Europa en la misma situación política que existía antes de la Revolución Francesa, que guillotinó al rey absolutista y estableció un régimen republicano, que acabó con los privilegios reales e instituyó el derecho legítimo de propiedad a los burgueses. Los gobiernos absolutos defendieron la intervención militar en los reinos en los que hubiese amenaza de revueltas liberales. 3. El principio de equilibrio, defendió la organización equilibrada de poderes económicos y políticos europeos, dividiendo territorios de algunos países, como por ejemplo, la Confederación Alemana, que fue dividida en 39 estados con Prusia y Austria como líderes, y anexando territorios a los países adyacentes de Francia, como el caso de Bélgica, que se anexaba a Países Bajos, para hallar un equilibrio de poderes en la Europa del siglo XIX. Desde la perspectiva de la idea de equilibrio de poder, se creía que el fenómeno solo había sido posible por Napoleón, gracias a que Francia había acumulado tal cantidad de recursos materiales y humanos que, junto con su capacidad política y militar, llevaron todo el período de la guerra. Por lo cual ningún otro Napoleón se atrevería a retar a su vecino, a sabiendas de que éste contaría con los mismos recursos. Consecuencias del Congreso de Viena. Rusia se anexiona parte de Polonia, Finlandia y Besarabia. Austria se anexionó la región de los Balcanes. El Inglaterra se quedó con la estratégica isla de Malta, Ceilán y Sri Lanka y la colonia del Cabo, lo que le garantizó el control de las rutas marítimas. El Imperio Otomano mantuvo el control de los pueblos cristianos de Europa sudoriental. Noruega fue anexada a Suecia. Prusia se quedaría con parte de Sajonia, Westfalia, Polonia y las provincias del Rin. Bélgica fue obligado a unirse con los Países Bajos, formando el Reino de los Países Bajos. Los principados alemanes formarían la Confederación Alemana de 38 estados, Prusia y Austria participaron en esta confederación. España y Portugal no fueron recompensados con ganancias territoriales, mas tuvieron restauradas a sus antiguas dinastías. El Congreso de Viena logró garantizar la paz en Europa. Además de disposiciones políticas y territoriales, establecieron el principio de la libre navegación en los ríos Rin y Mosa. Condenaron el tráfico de esclavos, determinación su prohibición al norte de la línea del Ecuador. Medidas favorables para mejorar de las condiciones de vida de los judíos.
Un reglamento sobre la práctica de actividades diplomáticas entre los países. La Santa Alianza, también llamado Gran Alianza, fue una alianza militar entre Rusia, Austria y Prusia creada en el Congreso de Viena en el año 1815 después de la derrota de Napoleón. A instancias de zar Alejandro I de Rusia, se firmó un acuerdo entre los tres monarcas europeos el 26 de septiembre de 1815 en París. La Santa Alianza buscaba inculcar y difundir los valores cristianos de caridad y paz en la vida política europea, pero en la práctica el canciller austríaco, Clemens Wenzel von Metternich, la convirtió en baluarte contra las revoluciones liberales. Los monarcas de los tres países involucrados se unieron a fin de evitar la influencia revolucionaria, especialmente desde la Revolución Francesa. La Santa Alianza estuvo en contra de las democracias, revoluciones, y laicismo. Esta alianza sería conocida como Cuádruple y Quíntuple Alianza, cuando incluyó a Inglaterra y luego a Francia en 1818 con el objetivo de defender el acuerdo de paz europeo. Después de largas guerras napoleónicas, las monarquías europeas victoriosas aspiraban a tener paz y la estabilidad en sus tronos. El Congreso de Viena 1814-1815 modificó el mapa de Europa y el zar Alejandro I, advertido por la experiencia de 100 días, propuso la formación de una alianza para mantener la estabilidad europea. La Santa Alianza fue disuelto de facto en el año 1825 tras la muerte del zar Alejandro I, su inspirador, pero quedaría destruida tras las revoluciones de origen de la Santa Alianza. El Congreso de Viena 1814-1815. En el año 1815, Rusia, Prusia y Austria crearon la Santa Alianza con el objetivo de garantizar la realización práctica de las medidas que fueron aprobadas por el Congreso de Viena. La Santa Alianza luchó contra las revueltas liberales en Europa, interfirió en la política colonial de los países ibéricos, a favor de la recolonización. Inglaterra no se unió a la Santa Alianza, por tener intereses en el comercio con las jóvenes naciones americanas. La Santa Alianza fue una de las consecuencias inmediatas del Congreso de Viena 1814-1815. Esta alianza surgió por la inspiración del zar de Rusia, Alejandro I, que habría sido influenciado por la baronesa Krodener y Nicolas Bergasse, ex constituyente francés, aunque también se afirma que la Santa Alianza nació de la mística del zar Alejandro I. El zar propuso que otros príncipes cristianos se reunidos en Viena gobernaran sus países de acuerdo con los preceptos justicia, caridad cristiana y paz y la formación de un bloque de potencias, cuyas relaciones serían reguladas por las elevadas verdades presentes en la doctrina de nuestro Salvador. Pero con la intervención del canciller austríaco Metternich, la Santa Alianza fue solo un instrumento de restauración monárquica. Fue escogido el nombre de Santa Alianza para designar a este bloque militar que duró hasta las revoluciones europeas de 1848. Establecimiento de la Santa Alianza Rusia, Austria y Prusia. La Santa Alianza fue establecida por los soberanos de europeos que pretendían difundir los principios de fe cristiana y, en definitiva, mantener el absolutismo como filosofía de Estado y el sistema político dominante en Europa. La Santa Alianza fue establecida por un tratado definido por el emperador Alejandro I de Rusia, siendo posteriormente firmado por Francisco I, emperador de Austria, por Federico Guillermo III, rey de Prusia y Alejandro I el 26 de septiembre de 1815 en París. La Santa Alianza fue proclamada en el Congreso de Viena 1814-1815 y los primeros países que tomaron parte en ella fueron Austria, Rusia y Prusia. El Tratado de la Santa Alianza fue firmado solo por jefes de Estado, sin ser sometidos a ratificación. Posteriormente, otros líderes europeos firmarían el tratado, a excepción del príncipe regente de Gran Bretaña, del Papa y del sultán turco representante del Imperio Otomano. Estos dos últimos no fueron, sin embargo, invitados a que lo firmen. El zar de Rusia, Alejandro I. Inspirador de la Santa Alianza. En el momento en que se hizo la propuesta de la alianza, Lord Castlereagh, el representante inglés, vio la oportunidad para recordar que la salud mental del zar no era de las mejores. Metternich y Talleyrand, representantes franceses, también consideraron que esta propuesta no era más que una mezcla de estupidez y de misticismo, pero la aprobaron y luego firmaron porque vieron en ella una oportunidad de contrarrestar los sentimientos liberales y nacionales de los pueblos sometidos a las grandes potencias. Por lo tanto, los países que se adhirieron a la Santa Alianza fueron Austria, Rusia, Prusia, Inglaterra y luego Francia en el año 1818. Acuerdos y derechos de intervención de la Santa Alianza. El derecho de intervención fue defendido por el ministro austríaco, Metternich, por el cual las naciones europeas intervendrían cuando las monarquías estuviesen amenazadas o en donde fueron derrumbas.
La alianza tenía como objetivo el mantenimiento de los tratados 1815, con el fin de reprimir las aspiraciones liberales y nacionalistas de los pueblos oprimidos, con una fuerte apariencia religiosa, al aplicar supuestamente los principios cristianos: amor, la paz y justicia en la política. El acuerdo, además, contemplaba la no agresión mutua, cuyo objetivo era la continuidad de una filosofía de absolutismo para continuar en la gestión de los Estados miembros, a fin de contrarrestar las sublevaciones que se iban a formar por parte de los sectores de la población que pretendían una política más liberal y nacional. En resumen, la Santa Alianza se redujo a un poderoso factor de mantenimiento de las monarquías absolutas en Europa. La gran importancia de esta alianza no radicaba en el acuerdo por sí mismo, más en realidad en ser un símbolo de las políticas absolutistas y un instrumento para mantener a los estados absolutistas existentes en Europa. Como aspecto ilustrativo de este nuevo marco absolutista, se observaron diversas tentativas y experiencias revolucionarias y democráticas, nacionalistas o liberales, que fueron destruidas con la intervención de las tropas de la Santa Alianza, en nombre del mantenimiento del orden absolutista. Por lo tanto, fue completada la venganza de las monarquías absolutistas, que fuera cuestionada desde la Revolución Francesa. Intervenciones militares de la Santa Alianza y la doctrina Monroe. A través de la Santa Alianza, Austria, Prusia y Rusia pasaron a intervenir en varios países europeos, combatiendo en contra del deseo de la liberación nacional. Las intervenciones militares se realizaron en Nápoles y en España por los países miembros de ese órgano, la Santa Alianza. Como durante el dominio napoleónico en Europa, se había iniciado otro proceso de emancipación política, pero esta vez en las colonias americanas de España, la Santa Alianza trató de restaurar el antiguo pacto colonial en estos países. Pero no tuvieron éxito por la oposición de Inglaterra, que deseaba conservar libertad de comercio con las jóvenes repúblicas americanas, y de los Estados Unidos, quienes deseaban mantener fuera de América al absolutismo europeo, conforme previa la doctrina Monroe. América para los americanos, con base en los principios de esta doctrina, los Estados Unidos impedirían que la Santa Alianza pudiera recolonizar los países americanos que se habían tornado independientes. La Revolución de 1830 en Francia contribuyó a sacudir los cimientos de la Santa Alianza y durante la Revolución de 1848 quedaría sin efecto. En la Guerra de Independencia de Grecia, Rusia apoyaría a los griegos, Austria y Prusia no lo admitieron y la Santa Alianza llegó a su fin. La Santa Alianza fue conocida como la primera liga militar del mundo en tiempo de paz.